Me llamo Esmeralda Ruiz. Tengo 67 años. La noche en que mi hija dejó a su hijo en mi puerta, estaba lloviendo esa llovizna fina de la Ciudad de México que se filtra en tu chamarra y en los huesos. Fabiola estaba allí bajo la luz del porche, sosteniendo la mochilita de Miguel en una mano y las llaves del carro en la otra. Él tenía 5 años, medio escondido detrás de sus piernas, con la capucha bien ajustada alrededor de la cara. Solo por el fin de semana, dijo. Su voz temblaba, pero no por el frío. Necesito un respiro chiquito. La miré el labial demasiado brillante, los ojos demasiado cansados. No había llamado en meses y de repente ahí estaba, pidiéndome que cuidara a su hijo como si siguiéramos siendo una familia que funcionaba. Miguel no levantó la vista. Murmuraba algo bajito. Los mismos sonidos una y otra vez. Fabiola. Dije en voz baja. ¿De qué tipo de respiro estamos hablando? Ella miró su carro en lugar de a mí. 2 días, tal vez 3. Abrí la mochila, era ligera, con solo un cambio de ropa y su juguete chiquito. No había empacado mucho más, ni siquiera para un fin de semana. Abrí la puerta más ancho. El olor a caldo se escapaba de la cocina, cálido contra el aire húmedo. ¿Llamarás el domingo? Asintió, ya bajando del porche. Sus tacones resbalaron en los escalones mojados. Rió demasiado fuerte. Agitó la mano una vez y se fue manejando sin encender las luces. Las luces traseras desaparecieron en la niebla antes de que pudiera decidir si gritarle o no. Miguel se quedó donde ella lo había dejado, mirando el tapete de bienvenida. Esperé a que hablara. No lo hizo. La lluvia golpeaba el canalón en ritmos constantes, como un reloj contando hacia atrás. Entra, mi amor, le dije. Pasó junto a mí sin decir nada, con agua goteando de sus mangas. Dentro, la casa se sentía extraña, como si la hubieran reacomodado mientras no miraba. Colgué su chamarruita en la puerta, puse la mochila en el banco y me di cuenta de lo ligera que era, demasiado para incluso un fin de semana. Para cuando me volví, él estaba sentado en el tapete junto a la puerta, abrazando sus rodillas, murmurándose a sí mismo. Alcancé el teléfono por instinto, lista para llamarla de vuelta, pero me detuve. La línea entre temporal y para siempre ya se había cruzado. Los primeros meses fueron un torbellino de vidrios rotos y noches sin dormir. Miguel probaba cada límite que ni siquiera sabía que había puesto. Desarmaba cosas, marcos de fotos, controles remotos, una vez hasta el reloj sobre la estufa. Y luego dejaba las piezas en líneas perfectas sobre la mesa. Robaba monedas de mi bolsa, no para gastarlas, sino para contarlas y esconderlas en frascos bajo su cama. Cuando le preguntaba por qué, no decía nada. Solo me miraba con esos ojos grises, indescifrables. La escuela llamaba 2 veces por semana empujando a otro niño, mintiendo sobre la tarea, encerrándose en el closet de suministros. Me reuní con la consejera, una mujer amable que parecía exhausta antes de sentarse. Tiene problemas de conducta, dijo con cuidado. Tendencias antisociales tempranas, pero es listo, extremadamente. Las palabras no me consolaban. La inteligencia puede quemar, y la luz de Miguel no tenía calor. Lo llevé a un terapeuta que hablaba suave, quien me dijo que el cariño podría abrumarlo. No responde a las emociones como esperas, dijo. La rutina es como se sentirá seguro. Mantén todo predecible. Así lo hice. El desayuno era predecible: huevos revueltos, pan tostado, arreglado con cuidado. La hora de dormir 8:30, con un poquito de flexibilidad ocasional. Dejé de abrazarlo sin permiso. Dejé de hacer preguntas que no quería responder. Vivíamos por el reloj y el calendario. Y poco a poco, las tormentas se calmaron. Algunas noches me paraba en la puerta viéndolo dormirse, con los deditos temblando mientras agarraba su cobija, una paz frágil entre nosotros. Extrañaba la suavidad, el instinto de extender la mano, de abrazar, pero la estructura funcionaba donde la ternura fallaba. La casa volvió a ser ordenada, predecible, segura. Sin embargo, en ese silencio,
A veces me preguntaba si una paz construida con reglas podía alguna vez sentirse como amor. Para cuando Miguel cumplió 10, las reglas se habían convertido en sus huesos. Las seguía con precisión mecánica. Nunca tarde, nunca fuera de horario. Entonces, una tarde, noté un nuevo hábito, un enfoque quieto, implacable, que me inquietaba. Estaba sentado en la mesa de la cocina, rodeado de recibos de supermercado, avisos escolares y facturas viejas que no había ordenado. Uno por uno. Los escaneaba en la impresora que usaba para cupones. El zumbido de la máquina llenaba la habitación. Cuando le pregunté qué hacía, no levantó la vista, guardándolos. Dijo simplemente, ¿para qué? Pregunté, para que no cambien. Al principio, pensé que era otra fase, algo de control, pero creció. Empezó a etiquetar carpetas por fecha y hora, verificando cada documento con una columna pulcra de números. Hasta el tráfico lo fascinaba. Registraba patrones que notaba en nuestros paseos, semáforos, llegadas de camiones, cualquier cosa predecible, anotándolos en un cuadernito que llevaba en su chamarra. Un domingo lluvioso, lo encontré en el piso de su cuarto, construyendo lo que parecía un mapa con recibos viejos. Pegaba con cuidado las tiras, dibujando flechas. Es una línea de tiempo, dijo, orgulloso, para que nada se pierda. Incluso a los 10, su mente funcionaba como la de un ingeniero. Algo en su voz, calmada, segura, me hizo pausar. No era ansiedad, era propósito. Su obsesión por los patrones ya no era por miedo, era por dar sentido. Esa noche me senté a su lado y le pregunté si podía ayudar. Me pasó un montón de papeles sin hablar y juntos los metimos al escáner. El zumbido llenó el silencio, constante como un latido. Me golpeó entonces que quizás este era su lenguaje, la forma en que ordenaba un mundo que se sentía inestable. Por primera vez, vi la belleza extraña en ello, el patrón detrás del silencio. Cuando Miguel cumplió 12, la casa se volvió más silenciosa, no más calmada, solo más callada. Ya no pasaba horas alineando recibos o contando semáforos. En cambio, se sentaba frente al viejo escritorio en el estudio, ojos fijos en líneas de símbolos y palabras que no significaban nada para mí. Es código, explicó una vez, sin apartar la vista de la pantalla. El MIT ofrece cursos gratis en línea. Estoy aprendiendo Python, paso a paso. No sabía qué era Python, solo que su voz tenía la misma firmeza que cuando construyó esas líneas de tiempo de papel. Al principio, pensé que era otra forma de control, otro patrón para manejar la ansiedad, pero no solo copiaba tutoriales, estaba construyendo algo. Imprimía páginas de código y las marcaba con pluma roja, probándolas como problemas de matemáticas. Cuando aparecían errores, sonreía, no el tic forzado de cortesía, sino una curva tenue, genuina. Los errores significan que el sistema es honesto, dijo una vez. A los 14, creó un programa prototipo que podía detectar cambios en fotos o archivos, probándolo y refinándolo constantemente. Lee las huellas digitales, me dijo, mostrando la pantalla llena de números y gráficos. Todo lo que cambia deja un rastro. La gente miente, los datos no. Intenté seguirle el paso, pero me sentía afuera de su mundo, mirando a través de un vidrio. Había algo moral en su obsesión, una creencia casi justa de que la verdad podía salvar a la gente del daño de la mentira. Pero también había algo frío, algo absoluto. Empezó a probar su programa en documentos escolares, fotos familiares, hasta correos viejos que había impreso años atrás. Cada vez que encontraba una edición, lo señalaba en voz baja, como revelando un crimen. Le dije que algunas cosas no necesitaban prueba, que a veces el contexto importaba. Solo asintió, no en acuerdo sino en despido. Esa noche, me paré en su puerta, viendo el brillo azul parpadear en su cara. Su mundo estaba hecho de lógica y líneas, de códigos que atrapaban cada mentira. No estaba segura si estaba orgullosa o asustada,
¿De qué verdad descubriría después? Cuando Miguel cumplió 16, el ritmo de nuestra vida cambió de nuevo. El traqueteo del viejo escritorio fue reemplazado por el zumbido bajo de 3 monitores que compró de segunda mano con dinero de trabajitos freelance de codificación. Trabajaba en silencio, rodeado de tazas medio vacías de té frío y pilas de cuadernos llenos de símbolos que no podía leer. Una tarde de principios de primavera, vino a la cocina con su laptop. «Está listo», dijo, como si anunciara que la cena estaba servida. Me mostró una pantalla blanca limpia con una sola línea de texto. Verificación completa. «¿Qué hace?», pregunté. Me lo explicó simple, como siempre cuando pensaba que no podía seguir. Prueba si los documentos son reales o si han sido cambiados. Las empresas pueden usarlo para atrapar falsificaciones. Una semana después, llegó un correo de una firma de ciberseguridad en Santa Fe. Querían comprar el programa directamente, valorándolo en 3 millones de pesos inicialmente, con posibles regalías después. Leí el número 3 veces, convencida de que lo entendía mal. Miguel solo se encogió de hombros. «Lo usarán mejor que yo». Llegó el contrato, y un abogado llamado Rafael Gómez nos ayudó con los papeles. Trataba a Miguel como a un adulto, lo que me impresionó y me inquietó. Cuando se finalizó la venta, la transferencia apareció en la cuenta de Miguel como si no fuera más que otro dato en una pantalla. Unos días después, llamó una reportera local. Había oído del trato y quería filmar un segmento sobre el genio adolescente de la Ciudad de México. Miguel aceptó, aunque se notaba que no le importaba. Vinieron con cámaras y luces suaves, preguntándole sobre inspiración y sueños. Se sentó en su escritorio, postura perfecta, ojos firmes. «Solo quería hacer algo que diga la verdad», dijo. Esa noche vimos el segmento en las noticias de la tarde. Su cara parecía más vieja bajo las luces del estudio, calmada, casi distante. Cuando terminó, la sala estaba en silencio excepto por el golpeteo constante de la lluvia en la ventana. Me volví hacia él. «¿Cómo te sientes?». No apartó la vista de la pantalla. «Ahora todo está documentado», dijo en voz baja. «Eso basta». El orgullo que sentí se atascó entre mis costillas y mi garganta. Pesado e incierto, 2 semanas después de que salió la noticia, el timbre sonó en medio de una tarde tranquila de martes. El sonido me sorprendió. Rara vez teníamos visitas. Me limpié las manos en un trapo de cocina y abrí la puerta. Fabiola estaba allí. Por un momento, mi mente se negó a nombrarla. La misma hija que había dejado a su hijo en mi porche 11 años atrás, ahora estaba frente a mí con un abrigo gris a la medida. El pelo liso, su perfume fuerte, sonrió una expresión practicada que no llegaba a los ojos. «Hola, mamá», dijo, como si solo hubiera estado fuera por el fin de semana. «Este es Antonio Vargas, mi abogado. Venimos por Miguel». El hombre a su lado asintió, maletín en mano. «Señora Ruiz, gracias por recibirnos». Su tono era educado, profesional, ya ensayado. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. «¿Qué pasa con Miguel?». La sonrisa de Fabiola se tensó. «Necesitamos discutir su tutela legal y cualquier decisión financiera. He mantenido mis derechos parentales oficialmente, a pesar de los años separados». Me aferré al marco de la puerta para estabilizarme. El olor a lluvia se pegaba a su abrigo. «No has llamado ni una vez en 11 años». «Eso no es cierto», dijo suave, acercándose. «He estado en contacto por canales legales. Tengo registros». Tocó la carpeta en su mano, con anillos de oro brillando bajo la luz del porche. Detrás de mí, oí el sonido tenue de un teclado. Miguel estaba en su cuarto, trabajando, sin saber o fingiendo no saber. El abogado de Fabiola carraspeó. «Preferiríamos discutir esto apropiadamente». Tal vez adentro no me moví. La luz del porche parpadeó una vez, como insegura de quedarse encendida o apagarse. La última vez que abrí esta puerta por ella, dejó a un niño atrás. Ahora volvía por lo que él había construido, para fin de semana. La visita de Fabiola se había convertido en algo que ya no podía ignorar. Llegaron 2 sobres, uno para mí, uno para Miguel,
cada uno con el membrete de un bufete del centro. Dentro había notificaciones legales y una petición formal para revisar la tutela. El lenguaje era clínico, pero el mensaje claro quería control. Llamé al abogado que había manejado el contrato del software de Miguel y me refirió a una especialista en derecho familiar llamada Guadalupe Reyes. Vino a la casa 2 días después, una mujer de unos 50 con ojos firmes y voz calmada que no pegaba con la tormenta que traía. «Señora Ruiz», dijo esparciendo los documentos en la mesa, «estos parecen auténticos, registros de custodia, transferencias de dinero, hasta declaraciones notariadas. Si son falsos, son muy convincentes». «Son falsos», dije, pero las palabras sonaron pequeñas. «Lo dejó aquí con nada más que una mochila». Guadalupe asintió, dedos trazando uno de los sellos. «Sin papeles formales de tutela. No hay prueba legal de que usted tomara la custodia. El tribunal podría verlo como un arreglo informal. Si sus documentos aguantan, podría ganar autoridad financiera hasta que cumpla 18. La habitación se sintió más chica. 11 años de crianza, reducidos a un tecnicismo. Esa noche me senté en la cocina con las luces apagadas, viendo la lluvia emborronar la ventana. Miguel aún estaba despierto en su cuarto. Podía oír el ritmo tenue de su teclado, constante, metódico, alrededor de la medianoche. Toqué suave y abrí la puerta. No se volvió. Líneas de código brillaban en sus monitores, azul y blanco como lluvia cayendo. «¿Entiendes qué está pasando?», pregunté. Sí, su voz era calmada. «Ella está tratando de quitar todo». «Lo sé». Tecleó unas líneas más. Pausó y finalmente me miró. «Déjala hablar». Luego volvió a la pantalla. El tecleo suave reanudando como lluvia contra el vidrio. Me quedé allí mucho tiempo, dándome cuenta de que no estaba asustado en absoluto, y no podía decidir si eso me consolaba o me aterrorizaba. La audiencia tuvo lugar en una mañana gris de viernes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El aire en la sala era pesado con olor a café y papel, y las luces fluorescentes daban a todo un tinte incoloro. Fabiola se sentó al otro lado del pasillo, impecable en un traje azul pálido, el pelo recogido en un nudo bajo. Su abogado, Antonio Vargas, le susurró algo, y ella sonrió ensayada, firme. La sonrisa de alguien ya convencida de que había ganado. La jueza Rafaela Sánchez, una mujer con ojos agudos y voz que se oía sin esfuerzo, abrió la sesión. Guadalupe se sentó a mi lado, calmada pero tensa. Miguel estaba al otro lado, inmóvil, manos dobladas pulcramente en el regazo. Quería alcanzarlo, pero no me miró. Empezó el testimonio de Fabiola. Su voz temblaba en los lugares justos. Habló de sacrificio, distancia y decisiones difíciles por el bien de su hijo. Afirmó que había enviado apoyo mensual por giros, visitado varias veces al año y mantenido contacto telefónico regular con nosotros. Cada mentira caía como una piedra en el agua quieta al principio, extendiéndose en ondas. Antonio Vargas presentó declaraciones impresas, correos, notas de custodia, todo con sellos y firmas. La jueza asintió lento mientras los revisaba. Podía ver simpatía parpadear en su cara. A mi lado, la mandíbula de Guadalupe se tensó. Cuando fue mi turno, intenté hablar claro, explicar cómo Fabiola había dejado a su hijo con nada más que una mochila, cómo nunca llamó, nunca mandó un peso, pero comparado con la confianza de Fabiola, mi verdad sonaba frágil. Cuando la jueza preguntó si Miguel quería decir algo, se paró sin dudar. «Sí, su señoría», dijo. «Tengo evidencia». Fabiola se volvió, sorprendida, mientras Miguel avanzaba con una laptop negra pequeña. «¿Puedo usar la pantalla?», preguntó. La jueza frunció el ceño, luego asintió. «Proceda, joven». Miguel conectó el dispositivo, y la pantalla de la sala cobró vida. Abrió una carpeta etiquetada «Registro de verificación». Filas de fechas, números y rutas de archivos llenaron el monitor. «Estos son los documentos presentados por la señora Ruiz»,
dijo Parejo. Según los metadatos, fueron creados hace 6 semanas, justo después de la transmisión. Mi programa detectó la falsificación. Clicó de nuevo y aparecieron marcas de tiempo, fechas de creación, historiales de edición, firmas idénticas superpuestas en fondos no coincidentes. Las huellas digitales muestran inconsistencias. Cada archivo dice ser de un año diferente, pero todos comparten el mismo origen de sistema y patrón de hash. Vargas intentó interrumpir. Su señoría, esto es... Miguel no lo miró. Si me permite terminar, dijo, educado pero firme. Abrió otra ventana superposiciones comparando la firma de Fabiola de un registro escolar viejo con las de los papeles de custodia. Las diferencias eran claras, precisas, innegables. La jueza Sánchez se inclinó adelante. ¿Cómo obtuvo esta información? Construí el programa, dijo Miguel. Autentica documentos forensemente. Lo licencié a CypherGuard Technologies para pruebas y verificación, bajo supervisión de sus ingenieros. Por un largo momento, el único sonido fue el zumbido del monitor. La cara de Fabiola se había puesto pálida. Su abogado susurró algo frenético, pero ella no respondió. La jueza Sánchez se enderezó. Señora Ruiz, disputa este análisis. Fabiola abrió la boca, luego la cerró. Yo puede que reorganice algunos archivos. No me di cuenta. La jueza levantó una mano. Eso basta. Se volvió a Miguel. Gracias. Luego, después de una pausa que pareció extenderse por toda la sala, dio su decisión. La tutela y autoridad financiera plena permanecen con Esmeralda Ruiz. Además, remito la documentación de la señora Fabiola Ruiz a la oficina del fiscal para revisión por posible fraude. El mazo golpeó una vez, agudo y final. Fabiola se hundió en su silla, ojos vidriosos, labial temblando en las comisuras. Miguel cerró su laptop y volvió a su asiento a mi lado. Expresión inalterada. Afuera. El cielo empezaba a aclarar, la lluvia levantándose en una niebla fina, plateada. Bajamos las escaleras del tribunal en silencio. Quería decirle lo orgullosa que estaba, cuánto lo quería, pero solo me miró una vez y dijo en voz baja, ahora todo está verificado. No era triunfo lo que sentía, era paz, fría, absoluta y, por primera vez, suya. Fabiola no desapareció, se desvaneció en algo más quieto. El tribunal le dio libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en un centro de salud conductual en la colonia Roma. Una vez, pasando en carro, la vi a través de las puertas de vidrio, pelo atado, sentada con piernas cruzadas en el piso junto a un chico que parecía demasiado enojado para su edad. Leía en voz alta, voz baja, firme, por primera vez en años. Parecía humana de nuevo. No me detuve. Algunas cosas no necesitan testigos. Miguel construyó algo nuevo de lo que quedó. Registró una pequeña firma de verificación de datos y contrató a 3 adolescentes neurodivergentes que conoció en su grupo de terapia. Trabajaban desde una oficina compartida arriba de una cafetería. Horas largas de concentración quieta y pantallas brillantes. Cuando visité una tarde, él ajustaba código mientras explicaba un proceso a un chico más joven que apenas hablaba. Su tono era paciente, medido, casi tierno. Ya no hablaba del juicio, sin orgullo, sin resentimiento, solo movimiento adelante, una tarea tras otra. Viéndolo allí, sentí admiración y tristeza. La pelea había terminado, pero lo que ganó fue silencio limpio, ordenado y final. Pasaron meses, y el ruido alrededor nuestro finalmente se apagó. Una noche, manejé al departamento de Miguel para cenar. El lugar era sencillo, paredes blancas, escritorio pulcro. El zumbido tenue de su computadora llenando el silencio. En la mesa junto a su teclado estaba la vieja taza amarilla, astillada en el borde, exactamente como años atrás. Comimos bajo el brillo suave de la lámpara del escritorio, la lluvia susurrando contra la ventana. Cuando terminó, dejó el tenedor y me miró. No me abandonaste cuando ella lo hizo, dijo en voz baja.
Sentí mi garganta apretarse, pero sonreí. Algunas verdades no necesitan testigos. Asintió una vez, volvió a su computadora y el tecleo empezó de nuevo constante, seguro, familiar. Cuando salí, la Ciudad de México estaba envuelta en llovizna. Las luces de la calle brillaban en el pavimento mojado y por primera vez en años, el silencio se sentía como paz.